Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender cuáles son los beneficios del estudio de la Biblia, qué es lo que pretende Dios a través del estudio de la Biblia, cuál es el mensaje, cuál es el propósito que desea obtener, ¿verdad? Cuando el hombre estudia su palabra. Hoy vamos a tratar de entender cuáles son estos beneficios, ¿verdad? Y para no perder más tiempo vamos a entrar dentro del texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es una cuestión que mucha gente tiene en duda, ¿verdad? No creen que la escritura, o al menos parte de ella, no es inspirada por Dios. Pero esto nos hace daño, ¿verdad? Desconfiar de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, en realidad nos hace daño, no alcanza el propósito, ¿verdad? Contamina lo que Dios persigue, el propósito, ¿verdad? Que el hombre sea santo, sea perfeccionado. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, por lo tanto, ¿qué propósito tiene? Educarnos, ¿verdad? Para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esto es una palabra que el pueblo de Dios, hoy en día, lo digo en términos generales, ¿verdad? Exceptuando el remanente final, no se lo cree. No cree que esto es una posibilidad para nosotros, ¿verdad? Por eso ha llegado a conclusiones profundamente erróneas, como que la ley está colgada en la cruz o que pecamos hasta que Cristo viene. Pero el propósito que Dios persigue precisamente es que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo? Como Adán en Edén. Y cuando entiendes a través de la Biblia, de la profecía, de las escrituras, cada etapa y cuál es el propósito final, es decir, cuál es el final de la historia, el día de la expiación y el final del día de la expiación, entiendes que el hombre será hecho perfecto, ¿verdad? Eso es precisamente lo que ocurre en la boda del Cordero y en el decreto divino, donde el Espíritu de Dios será puesto sobre nosotros, en nosotros, y somos hechos perfectos igual como Adán en Edén en la creación. Pero el hombre de hoy, precisamente por no confiar en las Escrituras, por dudar si es inspirada por Dios, por seleccionar ciertas partes y quitar o obviar, ignorar otras, pues no logran entender precisamente el propósito que Dios pretende obtener con nosotros y por lo tanto cree o llega a conclusiones erróneas, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Dice enteramente. No hay lugar a dudas, ¿verdad? En la palabra de Dios está contenido todo lo esencial, todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Lo que es por encima de todo lo esencial, lo sabremos en la eternidad, ¿verdad? En la palabra de Dios está contenido todo lo esencial para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Y aquí de nuevo resalto el proceso de educación, dice, para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Es como la casa de un tesoro, llena de valiosas y preciosas reservas, pero no apreciamos sus riquezas, ni nos damos cuenta de la necesidad de equiparnos con los tesoros de la verdad. No nos damos cuenta de la gran necesidad de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Porque el enemigo de Dios también aquí nos ha creado alternativas, nos está señalando sus alternativas, que no dejan de ser verdades, pero verdades mezcladas, contaminadas, ¿verdad? Porque Dios dice que Él se nos revela de manera personal a todos a través de las Escrituras. Por eso la invitación es: estudien, traten de entender las Escrituras, santifíquese,
¿verdad? Apártese de este mundo, entendiendo el propósito de Dios. Dice, no nos damos cuenta de la gran necesidad de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Nosotros nos contentamos con que vamos a la iglesia, alguien nos cuenta su historia, ya está. Y creemos saber la verdad. Los que cuentan y los que escuchan, ¿verdad? Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para dedicarse a algún interés mundano. Es interesante lo que está diciendo aquí. Dice, o para entregarse a algún placer insignificante. Un asunto pasajero se convierte en una excusa para la ignorancia de las Escrituras dadas por inspiración de Dios. Más vale que dejemos de lado cualquier cosa de carácter terrenal que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para la vida eterna. Por lo tanto, aquí nos trata de resaltar, queridos, la importancia que tiene comprender las Escrituras, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios personalmente se nos revela a través de su palabra. A todos. A todos. No hay limitación, no hay condiciones, ¿verdad? Él se nos revela a todos los que se acercan a la palabra de Dios. ¿Que cuesta estudio y tiempo? Sí. Pero, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? ¿No es este el asunto más importante de nuestras vidas? Entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Dado por inspiración de Dios, capaz de hacernos sabios para la salvación, dice capaz, Dios es capaz de hacernos sabios para la salvación, que hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, el libro de los libros tiene las más altas pretensiones de nuestra reverente atención. El estudio superficial de la palabra de Dios no puede satisfacer las demandas que tiene sobre nosotros, ni proporcionarnos el beneficio que se promete. Por lo tanto, ¿quién condiciona a Dios? Dios trata de hablarnos, trata de darse a conocer, pero porque nosotros no le damos la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios, el hablar con Dios, ¿verdad? Dice, el estudio superficial no puede satisfacer las demandas que tiene sobre nosotros. Es decir, no entendemos la palabra, no entendemos cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto, asignamos de no lo sé de dónde, ¿verdad? De un espíritu extraño, ¿verdad? Entendimientos que no resaltan de la palabra de Dios. Pecamos hasta que Cristo viene. Esto es totalmente incomprensible e incompatible con lo revelado por la palabra, ¿verdad? Dice, debemos procurar aprender el pleno significado de las palabras de la verdad y beber profundamente el espíritu de los santos oráculos. Y aquí os lo dije, que hay un lenguaje celestial. Y por eso nos dice, debemos procurar aprender el pleno significado de las palabras de la verdad, cosa que no se obtiene con un estudio superficial, ¿verdad? Lo que nos dijo antes. Y beber profundamente el espíritu de los santos oráculos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Leer diariamente un cierto número de capítulos o memorizar una cantidad estipulada de las Escrituras sin pensar cuidadosamente en el significado del texto, dice, no nos beneficiará. ¿Qué será esto? Formas, ¿verdad? Formas. Nosotros se nos asigna un calendario con textos, capítulos que hay que leer diariamente. Nosotros cumplimos esto, pero nada más. Y Dios dice, sin pensar cuidadosamente en el significado del texto, no nos beneficiará. ¿Y cuál es el beneficio? Santificarnos, ¿verdad? Purificarnos. ¿Se obtiene el beneficio? No, porque nos levantamos sin comprender la profundidad del mensaje, ¿verdad? Estudiar un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y su revelación con el plan de salvación sea evidente, dice, tiene más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido y sin obtener una instrucción positiva. Y aquí me vino en la mente. Fijaos,
William Miller, que fue el que descubrió y se dio cuenta, trató de entender la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, dedicó, creo que fueron unos 30 años aproximadamente, no trato de ser exacto, ¿verdad? En esto, pero lleva, buena parte de su vida lo dedicó a entender 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y trató de entender qué significa esto, cuándo se cumple, cuándo comienza este tiempo, y dedicó buena parte de su vida al estudio de este pasaje de Daniel, queridos. Pues fijaos que esta fue obra de Dios, porque a raíz de entender Daniel 8:14, en 1844 se despierta la última generación, ¿verdad? Este era el propósito de Dios, que sea la última generación. Luego la historia nos confirma otras realidades, acontecimientos que pasaron, ¿verdad? Y por qué no fue esta la última, desgraciadamente. Pero en el propósito y en el plan de Dios tenía que ser la última generación. Pues fijaos la importancia que tiene, dice, estudiar un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y su relación con el plan de salvación sea evidente. Es decir, tenemos que tratar de estudiar hasta comprender, pedirle a Dios sabiduría, el Espíritu, para tratar de comprender. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Si hace falta toda la vida, toda la vida. No es el caso ahora mismo, ¿verdad? Porque buena parte de lo que hemos, es decir, a través del estudio de la palabra de Dios, ya lo tenemos revelado. Son solamente pequeños detalles y son más bien de la verdad presente, es decir, del Espíritu Profecía, que nos revelan pequeños detalles para el final de los tiempos, pero en gran medida tenemos el conocimiento, ¿verdad? Hay un remanente que tiene el conocimiento de qué es lo que está por ocurrir y qué es lo que en realidad está ocurriendo en estos momentos, porque ya creo que estamos en las últimas de todo el plan de salvación, ¿verdad? Cristo está por venir. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene de estudiar la Biblia y no de manera formal, ¿verdad? No, me toca un capítulo, 2 o 3 hoy, me estudio estos capítulos, o mejor dicho, me los leo y ya está, he cumplido. Dice, esto no nos beneficia, no tiene valor, ¿verdad? Lo que tiene valor es tratar de entender, aunque sea un solo texto, un solo párrafo, pero entenderlo. No pasar hasta no entender. Y esto tiene mayor importancia para mí que estudio de todo, o memorizar, o en fin, formas, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios hoy practica muchas formas y tiene poco entendimiento, desgraciadamente, ¿verdad? Por esto cree lo que cree. Dice, no podemos obtener sabiduría de la palabra de Dios sin prestar una atención sincera, dice, y en oración a su estudio. Y cuando dice una atención sincera, os lo he dicho que yo he peleado, y por eso os comento esto, porque tengo esta experiencia, ¿verdad? Yo he peleado, y de hecho es la experiencia de Saulo y Pablo, convertido, ¿verdad? Después, he peleado con lo que creía saber. Y luego me acerqué a la palabra de Dios y traté de entender lo que Dios en verdad me quiere decir, ¿verdad? Una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que Dios me trata de decir, ¿verdad? Y por eso dice, no podemos obtener sabiduría de la palabra de Dios, de la palabra, no de otras fuentes, ¿verdad? Sin prestar una atención sincera. Es decir, yo me tengo que acercar a la palabra de Dios como si no supiera nada. Y escuchar a Dios lo que Él me quiere transmitir, obviando lo que sé, o sea, dejando de un lado. Me acuerdo que el sábado mismo, voy a utilizar este ejemplo, pregunté a un amigo mío, ¿verdad? Y también es anciano de iglesia, le digo, ¿sabes quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? Y él me dice, sí, son personas de la tierra. Digo, pues no. Esto nos ocurre, queridos. Creemos saber, ¿verdad? Por X razones, y no trato de condenar a nadie, simplemente utilicé el ejemplo, ¿verdad?
Pero para que veamos qué nos pasa. Creemos saber cosas, pero ¿y si nos acercamos a la palabra de Dios y tratemos de entender a través de todo el cuadro completo qué es lo que Dios trata de decirnos? ¿Verdad? Porque creemos saber, pero no sabemos. Porque cuando se puso a buscar, él creía que estaba escrito, ¿verdad? Cuando se puso a buscar se dio cuenta. Dice, solo nos dice de los 24 ancianos, pero no nos dice de dónde son. Y yo les dije, son todos los Adames, todos los primeros seres creados de todos los mundos. Utiliza el 24 porque es 12 el número de la perfección de Dios, y lo utiliza doblemente, 24. Decir, es la perfección de toda la creación de Dios, es decir, de todo el cielo, ¿verdad? Que vienen a aprobar la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? En el día de la expiación, el juicio investigador, en realidad, como nosotros lo llamamos. Por eso digo que nosotros, si no nos acercamos a la palabra de Dios con atención honesta, sincera, como si no supiéramos nada, damos por hecho cosas que luego nos damos cuenta que cuando de verdad nos acercamos, ¿verdad? Alguien nos pregunta, nos damos cuenta que creíamos algo que no era del todo verdad, ¿verdad? Era una verdad contaminada, ¿verdad? Por eso es necesario tratar de entender por nosotros mismos, a través de la oración, a través de lo que el Espíritu trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, es cierto que algunas porciones de las Escrituras son en verdad demasiado claras para ser malinterpretadas, pero hay muchas porciones cuyo significado no puede verse a simple vista, porque la verdad no está en la superficie. Para entender el significado de tales pasajes, la Escritura debe ser comparada con la Escritura, dice. Debe haber una investigación cuidadosa y una reflexión en oración. ¿Entendéis? Y por eso os conté la historia de Miller. Miller no dejó de investigar hasta que dio con la verdad. Y se les reveló la verdad en términos absolutos justo en 1844. Es decir, casi 30 años o buena parte de su vida, muchísimos años, trató de investigar y no dejó de investigar hasta que se formó el grupo millerita y que entre todos confirmaron la veracidad de 2300 tardes y mañanas y qué es lo que estaba por ocurrir, ¿verdad? En primera fase se equivocaron, pero luego entendieron, ¿verdad? Luego entendieron. Dice, para entender el significado de tales pasajes, la Escritura debe ser comparada con la Escritura. Debe haber una investigación cuidadosa y una reflexión en oración, pidiéndole a Dios que nos revele y nos confirme lo que entendemos, ¿verdad? Tal estudio será ricamente recompensado, dice. Como el minero descubre preciosas vetas del metal ocultas bajo la superficie de la tierra, así el que busca con perseverancia la palabra de Dios, como un tesoro escondido, encontrará verdades del mayor valor que están ocultas al buscador descuidado. Y yo os conté por qué al final del tiempo mucha gente que han estado en la iglesia, pero que han descuidado investigar por sí mismo la verdad, la palabra, lo revelado por Dios a través de las Escrituras, dice, son buscadores descuidados, no entienden el valor de los tiempos, los acontecimientos, son engañados y desgraciadamente no serán partícipes de los 144.000 de la última generación, ¿verdad? Los que han de glorificar a Dios, han de justificar a Dios en realidad, han de unirse a Dios también, ¿verdad? Esta es la desgracia y esta es una de las grandes necesidades que tenemos, queridos, investigar por nosotros mismos, tratar de comprender por nosotros mismos, ¿verdad? La palabra de Dios. Porque no olvidad, lo que se nos revela, hemos de revelar, ¿verdad? Hemos de dar a conocer a los demás, porque a todos se nos revela entendimientos, verdades. Nadie tiene toda la verdad, a nadie se le revela toda la verdad, porque no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Sino que Dios revela a sus mensajeros, a sus escogidos,
verdades. Y entre todos, como somos una, o deberíamos de ser una, uniendo todas esas verdades, llegaríamos a un entendimiento pleno, ¿verdad? Dice, debes cavar en la mina de la verdad hasta encontrar su más rico tesoro. Y comparando escritura con escritura, puedes encontrar el verdadero significado del texto. Pero si no haces de las enseñanzas sagradas de la palabra de Dios la regla y la guía de tu vida, la verdad no será nada para ti. Y por eso nos pasa lo que nos pasa, queridos. Por eso en medio del pueblo de Dios está pasando lo que está pasando. Porque no entendemos, dice, la verdad no será nada para ti. Creemos saber la verdad, pero cuando nos ponemos a estudiar, tenemos un choque tremendo, porque fue lo que me pasó a mí. Yo creía saber, y por eso me tomé aquellos 2 años de estudio para tratar de asegurarme que lo que había entendido, que me fue revelado, era la verdad. Y eso tenemos que experimentarlo de manera personal, queridos. De manera personal, con un estudio personal, en oración y reflexión hacia la palabra de Dios. Dice, la verdad es eficiente solo en la medida en que se lleva a cabo en la vida práctica. Y claro, esto implica una experiencia personal, ¿verdad? Una vez que entiendo una verdad, la pongo en práctica. Y eso se hace eficiente, ¿verdad? Es decir, Dios se descubre. Nos damos cuenta que estos principios revelados a través de la palabra de Dios son realidad, son reales, ¿verdad? Dice, si la palabra de Dios condena algún hábito que has consentido, un sentimiento que has abrigado, un espíritu que has manifestado, no te apartes de la palabra de Dios, sino apártate del mal de tus acciones y deja que Jesús limpie y santifique tu corazón. Porque muchas veces, y esto puedo contarlo también porque me ha pasado al principio, cuando estaba al inicio, ¿verdad?, de leer la Biblia y tal, y me daba cuenta de que mi vida con la realidad del Evangelio pues estaban bastante lejanos. Decía, bueno, soy todavía joven, ya tendré tiempo, ¿verdad?, para arrepentirme, ¿verdad?, para ir a la iglesia y, en fin, para cambiar de vida. Pero esto no es así, queridos. ¿Quién sabe qué me provee el día de mañana? ¿Quién lo sabe? El único día que me pertenece es hoy. Mañana no me pertenece, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que tomar las decisiones que tengo que tomar hoy. Mañana será otro día o no será, ¿verdad? Dice, confiesa tus faltas y abandónalas total y decididamente, creyendo en las promesas de Dios y mostrando tu fe con tus obras, es decir, poniendo en práctica lo revelado. Si las verdades de la Biblia se entretejen en la vida práctica, sacarán la mente de la terrenalidad y el envilecimiento. ¿Qué quiere decir? Nos santificará, nos apartará de este mundo. Eso es lo que quiere decir, sacarán la mente de la terrenalidad y el envilecimiento. Nos santificará, ¿verdad? Eso es lo que hace, nos aparta del mundo, nos hace conscientes de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, con mi vida, ¿verdad? Los que están familiarizados con las Escrituras serán hombres y mujeres que ejercerán una influencia elevadora en su entorno, ¿verdad? Porque nosotros confiamos, creemos a Cristo, a Dios, porque tenemos una experiencia personal, ¿verdad? Dice, en la búsqueda de las verdades reveladas por el cielo, el Espíritu de Dios entra en estrecha relación con el buscador sincero de las Escrituras. La comprensión de la voluntad revelada de Dios agranda la mente, la expande, la eleva y la dota de nuevo vigor, es decir, del Espíritu, al poner sus facultades en contacto con la estupenda verdad. Es decir, produce una transformación en nuestra mente. ¿No es ese el carácter que necesitamos para la boda del Cordero? De esto nos está hablando, ¿verdad? Es decir, se produce una transformación
a través de la verdad, una santificación que nos hace aptos para entrar a la boda del Cordero, ¿verdad? Porque esto transforma, cambia nuestra vida. Dice, ningún estudio es mejor para dar energía a la mente, para fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como la Biblia, que contiene las verdades más ennoblecedoras. Nos prepara para el reino de Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios fuera estudiada como debe serlo, veríamos una amplitud de mente, una estabilidad de propósito, una nobleza de carácter, como raramente se ve en estos tiempos. ¿Por qué está la iglesia como está? Esta es la principal causa. No conocemos a Cristo, porque Cristo se nos revela a través de su palabra. ¿Y qué ocurre cuando estudiamos la palabra? Cuando nos acercamos a Cristo. Transforma. Eso es lo que dijo. Si la palabra de Dios, si Cristo, ¿vale? ¿Quién es la palabra? Cristo mismo, ¿verdad? Si la palabra de Dios fuera estudiada como debe serlo, veríamos una amplitud de mente, una expansión de entendimiento, ¿verdad? Una estabilidad de propósito, es decir, una firmeza de principios, una nobleza de carácter, una transformación real, ¿verdad? Como raramente se ve en estos tiempos. ¿Por qué? Porque creemos saber la verdad. Por eso no estudiamos. Simplemente escuchamos sermones, verdades por aquí, por allá. Pero no somos capaces de entender toda la cadena de la verdad. El plan de redención, ¿verdad? En detalle. Porque de eso se trata, ¿verdad? Pero el estudio de la palabra de Dios se convierte en una consideración secundaria. Y con ello se sufre una gran pérdida. Y esta es nuestra realidad, desgraciada realidad, diría yo, ¿verdad? El entendimiento toma el nivel de las cosas con las que se familiariza. Es decir, nuestra mente no está más ennoblecida que el mundo y el entorno en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Cristo, el que nos justifica, el que transforma, el que modela nuestro carácter, ¿verdad? ¿Y quién modela nuestro carácter? Dice, el entendimiento toma el nivel de las cosas con las que se familiariza. Para nosotros, nuestro entorno es nuestro mundo, nuestro universo. Y Dios dice, qué pequeño te has quedado. Qué poco entiendes, o mejor dicho, no entiendes nada. Si todos hicieran de la Biblia su estudio, veríamos un pueblo mejor desarrollado. ¿Entendéis lo que nos dice? Capaz de pensar más profundamente, esto está casi prohibido hoy, ¿verdad? Que manifestaría mayor inteligencia que aquellos que han estudiado seriamente, aparte de la Biblia, las ciencias e historia del mundo. Es decir, trata de tener una imagen global de las cosas, ¿verdad? Dice, la Biblia proporciona al verdadero buscador de la verdad una disciplina mental avanzada y sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. El yo se humilla, mientras que Dios y su verdad revelada se exaltan. Transformación, ¿verdad? Es porque los hombres desconocen las preciosas historias de la Biblia que hay tanta elevación del hombre y tan poco honor dado a Dios. Le damos más importante a qué me cuenta los predicadores, pastores, quien fueran, pero le doy menos importancia a lo que me cuenta Dios a través de su palabra. ¿Y qué nos dice? ¿A quién damos honor? ¿Al hombre en lugar de glorificar a Dios? ¿Entendéis cómo lo ve Dios? Dice, es porque los hombres desconocen las preciosas historias de la Biblia que hay tanta elevación de los hombres. Se le da más honor al hombre, al pastor. Cuidado, al pastor, no diga nada. Lo que el pastor dice va a misa, ¿no? Perdón, para utilizar una expresión de la calle, ¿no? Y dice, y tampoco honor dado a Dios. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a la palabra, entender las historias y el porqué de las historias, escuchar a Dios, entender a Dios, glorificar a Dios y como consecuencia ser transformados.
¿Entendéis cómo lo ve Dios? La Biblia contiene lo que dará al cristiano vigor de espíritu e intelecto. Dice el salmista, la entrada de tu palabra alumbra, da entendimiento a los simples. ¿A quién se revela Dios? A cualquiera. No necesitas estudios de no sé qué. Estos son trampas de Satanás. En su mundo. Pero en el reino de Dios no funciona así. Dice, da entendimiento a los simples. Dios se revela a todo aquel que se acerca a su palabra. ¿Pero qué nos ha engañado el enemigo? Que tenemos que ir a la iglesia para que nos cuente a alguien cosas. ¿Verdad? Porque nosotros no entendemos. Nos tienen que decir otros lo que debemos y cómo debemos de entender. Y por eso decía antes, pensar por uno mismo está ya casi prohibido. ¿Qué decir de tratar de revelar lo que has entendido de la palabra? Por eso mucha gente hoy está excluida de la iglesia. Pero está excluido de la iglesia no de Cristo, porque de la iglesia de Cristo ningún hombre puede excluir. Solo Cristo. Y Cristo incluye, no excluye. Él dice, todo aquel que se acerca a mí, lo recibiré. Solo el hombre no recibe más que aquellos que él quiere, ¿verdad? Necesitamos comprender estas profundidades también, ¿verdad? Dice, la Biblia es un libro maravilloso. Es una historia que nos abre los siglos pasados. Sin la Biblia nos habríamos quedado en conjeturas y fábulas respecto a los sucesos de épocas pasadas. Y creo que está pasando esto. Porque hay muchas cuestiones que no entendemos, mis queridos hermanos. Alguien nos cuenta las cosas como no son, ¿verdad? Conjeturas y fábulas. Es una profecía que desvela el futuro. Es la palabra de Dios que nos despliega el plan de salvación, señalando el camino por el que podemos escapar de la muerte eterna y ganar la vida eterna. De todos los libros que inundan el mundo, por muy valiosos que sean, la Biblia es el libro de los libros que más merece nuestro estudio y admiración. No solo ofrece la historia de este mundo, sino una descripción del mundo venidero. Contiene instrucciones sobre las maravillas del universo. Revela a nuestro entendimiento el carácter del autor de los cielos y la tierra. En ella está la revelación de Dios al hombre. ¿Tiene Dios algo escondido del hombre? Dice, en ella está la revelación de Dios al hombre. ¿Quién se revela? El mismo Dios. ¿Quién no lo entiende? El hombre. ¿Por qué? Porque cree saber la verdad. Este es el profundo problema que tenemos. La búsqueda de todos los libros de filosofía y ciencia no puede hacer por la mente y la moral lo que la búsqueda de la Biblia puede hacer si sus enseñanzas se hace práctica. Es decir, no solamente nos quedamos en la teoría, sino que llevamos a la práctica, ¿verdad? El que estudia la Biblia conversa con los patriarcas y los profetas, dice. Qué profundo es este mensaje, ¿verdad? Entra en contacto con la verdad revestida, atentos a lo que dice aquí, porque os iba contando yo de el lenguaje del cielo, un abecedario del cielo, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, entra en contacto con la verdad revestida de un lenguaje elevado. Un lenguaje del cielo específico que necesitamos entender, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente lo que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y a través del estudio llegaremos a este momento cuando entendemos el lenguaje elevado, el lenguaje del cielo, ¿verdad? Que ejerce, dice, este lenguaje elevado, que ejerce un poder fascinante sobre la mente y eleva el pensamiento. Cuando te das cuenta lo que en verdad trata de decirme Dios, cuando entiendes este lenguaje elevado y entiendes lo que realmente Dios trata de revelarnos a través de sus formas de expresión, ¿verdad? ¿Por qué pone ciertas palabras en ciertos lugares? Dice, esto es un poder fascinante, te enamoras de la palabra, estudias más, tratas de entender, ¿verdad? Y dice, un poder fascinante sobre la mente y eleva el pensamiento.
de las cosas de la tierra a la gloria de la futura vida inmortal. Otra vez lo digo, nos separa de este mundo. Es así como somos santificados, a través de la verdad. Y es precisamente lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Este proceso de separación del mundo a través de la verdad, entendiendo teóricamente y poniendo en práctica, ¿verdad? Dice, ¿qué sabiduría del hombre puede compararse con la revelación de la grandeza de Dios? No hay sabiduría del hombre, ¿verdad? Dice, el hombre finito, que no conoce a Dios, trata de disminuir el valor de las escrituras, alegando que sus supuestos conocimientos de la ciencia no armonizan con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Desgraciadamente, qué poca gente cree en términos absolutos en la verdad. Qué poca gente. Porque desgraciadamente incluso en el pueblo de Dios hoy se rechaza la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El espíritu de profecía. Es la verdad entregada a la última generación precisamente para prepararnos para glorificar a Dios, para terminar la obra, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Les ruego que reflexionen por sí mismos, que traten de entender lo que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y cuál es el propósito de por qué de las cosas, y que así lleguemos a ser hombres maduros, completos, en Cristo, hombres y mujeres, ¿verdad? En Cristo. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad. Y les deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.